Llevar el apellido Hitler era cargar con una marca imposible de borrar. Los familiares cercanos del dictador vivieron bajo la sombra de un nombre que los convertía en sospechosos, vigilados y señalados sin descanso. Algunos fueron controlados por la propia estructura nazi. Otros, tras la derrota alemana, se enfrentaron a juicios públicos y al rechazo absoluto. Varios decidieron desaparecer cambiando de identidad. Algunos eligieron no tener hijos para que el apellido no siguiera existiendo. Todos compartieron un mismo destino: ser definidos por la sangre que los unía al responsable de la guerra más devastadora del siglo XX. ¿Qué precio pagaron quienes nacieron en la familia equivocada? ¿Cómo se puede escapar de un apellido condenado por la historia? ¿Y hasta dónde llega el peso de estar relacionado con Adolf Hitler? El apellido maldito, la herencia que nadie pudo borrar. El 8 de mayo de 1945, con la rendición incondicional de Alemania y el cese definitivo de la guerra en Europa, la atención internacional se dirigió no solo a los altos mandos del Tercer Reich, sino también a un asunto particular: ¿qué ocurriría con los familiares de Adolf Hitler? Mientras los ejércitos aliados ocupaban Berlín y ponían en marcha los juicios de Nuremberg, un círculo reducido de personas afrontaba un destino inevitablemente condicionado por un vínculo de sangre. Llevaban un apellido que, desde ese día, dejó de ser un simple identificador familiar para convertirse en un símbolo de condena universal. A diferencia de otros apellidos asociados a jerarcas nazis que con el paso de los años quedaron restringidos a manuales, expedientes judiciales o estudios académicos, el apellido Hitler se transformó de inmediato en un emblema inequívoco del régimen derrotado. El carácter poco común del nombre, su sonoridad inconfundible y, sobre todo, la centralidad absoluta de Adolf Hitler en la estructura del poder nacionalsocialista impidieron cualquier posibilidad de distinción entre individuo y linaje. Desde el final de la guerra, portar ese apellido equivalía a cargar con una responsabilidad simbólica imposible de neutralizar. La comparación con otros casos resulta reveladora. Nombres como Göring, Himmler, Goebbels o Bormann fueron identificados por la opinión pública en los procesos judiciales y en la documentación de posguerra, pero sus descendientes tuvieron mayores oportunidades de rehacer sus vidas, cambiar de residencia o integrarse en nuevas comunidades. Aunque debieron enfrentar recelos y sospechas, nunca experimentaron la condena automática que acompañaba al apellido Hitler. En este caso, la identificación era directa, sin matices ni atenuantes. En Alemania, la vigilancia sobre los familiares fue especialmente estricta. La política de ocupación buscaba erradicar cualquier vestigio de legitimidad del régimen anterior y garantizar que no emergiera un culto residual en torno al dictador. Por ello, los Hitler supervivientes quedaron sometidos a la observación de las autoridades militares, de los servicios de inteligencia y de los medios de comunicación. No existía margen para diferenciar grados de parentesco. Bastaba la existencia de un vínculo familiar para que la sociedad los interpretara como una extensión inevitable del pasado nazi. La presión traspasó las fronteras alemanas. En Austria, lugar de nacimiento de Adolf Hitler, la búsqueda de rastros familiares se intensificó con igual rigor. La prensa local e internacional examinaba archivos, entrevistaba vecinos y publicaba informes destinados a confirmar o desmentir la posibilidad de simpatías ideológicas dentro de la familia. En una Europa devastada, con millones de desplazados y ciudades reducidas a ruinas, la figura de los parientes del dictador ofrecía un rostro concreto a la cuestión persistente de cómo se relacionaba la sangre con la responsabilidad histórica. El apellido bastaba para generar titulares. Cada mención se acompañaba de interrogantes sobre continuidad, complicidad o simple conocimiento de lo ocurrido. La mayoría de los familiares eligió una estrategia de distanciamiento. En entrevistas y declaraciones,
Insistían en que nunca habían participado en política ni estado informados de las decisiones del régimen. La insistencia en el desconocimiento era prácticamente unánime, porque cualquier otra postura habría significado quedar bajo sospecha judicial y exclusión social. El dilema se planteaba con claridad. ¿Podía considerarse culpable a alguien únicamente por lazos de sangre? A nivel legal, la respuesta fue negativa. Los procesos de desnazificación y los tribunales internacionales se centraron en conductas individuales, no en vínculos familiares. Ningún pariente fue procesado por su apellido. Sin embargo, en el terreno social, la percepción era ambigua. Para muchos ciudadanos, la sangre representaba un motivo suficiente para desconfiar, en especial en el caso de hermanas, hermanastros y sobrinos que habían convivido con Adolf Hitler antes o durante su ascenso al poder. Las autoridades recurrieron a algunos de ellos como testigos en procesos judiciales, sin que llegaran a ocupar el lugar de acusados. El interés estaba en determinar hasta qué punto la familia había tenido conocimiento de los planes del régimen. En sus declaraciones, Paula Hitler, la única hermana biológica sobreviviente, sostuvo que su vida se había desarrollado fuera de los círculos de poder, primero en Viena y luego en provincias. Repetía que sus noticias provenían de los periódicos, como para cualquier ciudadano común. Este mismo argumento fue utilizado por otros miembros de la familia que insistían en la distancia física y emocional como garantía de desconocimiento. Alois Hitler, hermanastro del dictador, optó por otro camino. Tras la guerra modificó ligeramente su apellido y se estableció en Hamburgo, buscando reducir la exposición pública. Su estrategia no consistió en ofrecer declaraciones, sino en desaparecer de la atención mediática. La alteración del apellido representaba un intento de borrar la asociación inmediata, aunque los archivos oficiales y las crónicas de prensa mantuvieron intacto el vínculo. Angela Hitler, hermanastra que había trabajado como ama de llaves en la residencia de Berghof, explicó que su relación con Adolf se limitaba al ámbito doméstico. Aunque la presencia de su hija Heli en la casa de Hitler y las circunstancias de su muerte habían generado especulación, Angela insistía en que nunca tuvo conocimiento de los crímenes posteriores. La distinción entre lo privado y lo político era el núcleo de su defensa, aunque difícilmente lograba contrarrestar la percepción pública. William Patrick Hitler, sobrino del dictador, eligió un camino distinto. Tras vivir un tiempo en Alemania durante los primeros años del régimen, huyó al Reino Unido y luego emigró a Estados Unidos. Allí se convirtió en una figura pública crítica de su tío, publicó artículos y pronunció conferencias en contra del nazismo. Finalmente se alistó en la Marina estadounidense, participando en la guerra contra Alemania. Su trayectoria lo convirtió en un caso singular. Utilizaba su parentesco como argumento para denunciar al régimen. Sin embargo, incluso en su caso, la asociación con el apellido nunca desapareció. Para la prensa seguía siendo ante todo el sobrino de Hitler, un título que lo acompañó de por vida. En todos estos casos, el apellido funcionó como un recordatorio constante, más allá de la conducta individual. Los intentos de anonimato, el cambio de nombre o el silencio no eliminaron la atención mediática ni el escrutinio social. Cada rastro de un familiar era tratado como noticia, y cada aparición reavivaba el dilema de la culpa heredada. La rareza del apellido hacía imposible diluirlo entre la población. Mientras otros nombres podían confundirse con variantes comunes, Hitler permanecía inconfundible y sin margen de anonimato. La cuestión se insertaba en un debate más amplio dentro de la sociedad alemana de posguerra: el peso de la responsabilidad colectiva frente al pasado nazi. En ese marco, la familia Hitler representaba un caso extremo. Si la nación debía reconocer su papel en el ascenso y consolidación del régimen, que correspondía a quienes compartían el apellido del propio dictador. No existió una respuesta uniforme. Algunos defendieron la inocencia de los parientes,
mientras otros consideraron que el apellido era suficiente para establecer una conexión irremediable. Las estrategias familiares variaron entre silencio, negación, alejamiento geográfico o exposición pública. Sin embargo, todas compartían una certeza. Nunca podrían escapar de un apellido que había dejado de ser un simple nombre. Convertido en símbolo absoluto, se proyectaba sobre cada descendiente como un recordatorio de la imposibilidad de separación entre individuo y linaje. El destino de los Hitler en la posguerra mostraba que la historia no solo se escribía en los campos de batalla o en los tribunales internacionales, sino también en la vida cotidiana de quienes cargaban con un apellido marcado. Lo que estaba por definirse en los años siguientes era hasta qué punto esa carga se mantendría en las generaciones posteriores y cómo influiría en la memoria colectiva de Alemania y del mundo. Sangre marcada. La familia atrapada en la sombra del Führer. La historia de la familia Hitler se remonta al corazón rural del Imperio Austrohúngaro en el siglo XIX. Comprender esos orígenes permite observar cómo un apellido que nació sin relevancia adquirió con el tiempo una carga simbólica ineludible en la historia contemporánea. En la aldea de Strauß, en la Baja Austria, nació en 1795 María Anna Schicklgruber, abuela paterna de Adolf Hitler. Su vida se desarrolló en un ambiente campesino de escasos recursos, marcado por la tradición católica, la moral comunitaria y la rigidez de un orden social que condicionaba cualquier posibilidad de ascenso. En ese contexto, el nacimiento de un hijo fuera del matrimonio significaba un estigma duradero. A los 42 años, María Ana dio a luz a un niño ilegítimo al que llamó Alois. El registro parroquial consignó el apellido materno y dejó en blanco la identidad paterna. La ausencia de un padre reconocido convirtió a Alois en objeto de especulación durante generaciones, desde la hipótesis de un campesino local hasta la de un comerciante itinerante. Estas versiones carecieron de pruebas sólidas, pero alimentaron la controversia sobre los orígenes de la familia. La ilegitimidad en las comunidades rurales limitaba el prestigio social y podía condicionar toda una vida. Sin embargo, Alois consiguió integrarse en el mundo laboral y más tarde ingresar al servicio de aduanas del imperio. Esta institución estatal otorgaba estabilidad y respeto, aunque también exigía una imagen acorde a su jerarquía. En ese ámbito, el apellido tenía un peso considerable. En 1876, Alois solicitó el reconocimiento legal como hijo del difunto Johann Georg Hitler, quien había estado casado con su madre en los últimos años de vida de ella. El trámite se formalizó con el aval de un párroco y de 3 testigos, pese a que Johann Georg nunca lo había reconocido en vida. En el registro, el apellido quedó consignado no como Hitler, sino como Hitler, probablemente por un error de transcripción o por una adaptación fonética más sencilla. El cambio fue determinante. Schicklgruber resultaba largo y de sonoridad campesina, mientras que Hitler era breve, contundente y de resonancia germánica. Con esa modificación, Alois pudo integrarse mejor en el entorno administrativo y proyectar una imagen más acorde con sus aspiraciones. Lo que parecía una cuestión burocrática terminó por definir el nombre con el que la familia sería recordada. La falta de claridad sobre el origen paterno de Alois generó versiones contradictorias. Una de las más difundidas sugería un posible ascendiente judío, identificado como Leopold Frankenberger en la ciudad de Graz. Sin embargo, los registros históricos descartan esa posibilidad. En el periodo en cuestión, no había comunidades judías asentadas en la región, ya que habían sido expulsadas siglos atrás y solo comenzaron a regresar oficialmente décadas más tarde. Tampoco existen documentos que prueben la existencia de un Frankenberger en Graz en esa época. El rumor cobró notoriedad porque fue mencionado por Hans Frank, gobernador general en la Polonia ocupada, antes de su ejecución en Nuremberg. Aunque nunca aportó pruebas,
Su declaración alimentó la idea de una contradicción biográfica en el líder del antisemitismo. La versión, sin fundamento documental, fue utilizada tanto para atacarlo como, en algunos círculos del propio régimen, para presentar la supuesta superación de orígenes impuros a través de la ideología. Alois, ya con el apellido Hitler, alcanzó el cargo de inspector de aduanas, lo que le aseguró ingresos regulares y un estatus dentro de la clase media-baja austríaca. Era descrito como un hombre severo, autoritario en el trabajo y en el hogar, donde imponía disciplina estricta. Las fuentes coinciden en que recurría con frecuencia a castigos físicos y mantenía un estilo rígido de educación. En ese ambiente creció Adolf, quien desde niño mostró resistencia a la autoridad paterna. Su deseo de dedicarse al arte contrastaba con las aspiraciones de su padre, que insistía en la seguridad de una carrera administrativa. Las tensiones desembocaban en enfrentamientos que reflejaban la imposición de un modelo de obediencia absoluta frente al impulso de independencia del hijo. Clara Pölzl, madre de Adolf, representaba un contraste marcado. De carácter apacible y dedicado, mantenía una relación de cercanía intensa con sus hijos. Era prima de Alois y, para poder casarse en 1885, fue necesaria una dispensa eclesiástica. Antes de su matrimonio había trabajado como sirvienta en la casa de Alois y tras la muerte de la segunda esposa de éste se convirtió en su tercera mujer. La unión fue objeto de comentarios por la cercanía del parentesco, pero dentro del hogar, Clara asumió el rol de sostén afectivo. Su relación con Adolf se describió como particularmente estrecha. El médico Eduard Bloch, que la atendió en su enfermedad final, relató que la muerte de Clara en 1907 generó en su hijo una reacción de duelo poco común en intensidad, un hecho que quedó registrado en sus memorias tras la guerra. El matrimonio tuvo 6 hijos, aunque solo Adolf y Paula sobrevivieron a la edad adulta. La alta mortalidad infantil de la época marcó a la familia con pérdidas sucesivas. Gustav, Ida y Otto murieron siendo niños. La muerte de Otto, que falleció pocos días después de nacer, dejó una huella profunda en Clara, quien vivió en permanente preocupación por la salud de sus otros hijos. La convivencia de Adolf y Paula estuvo atravesada por la experiencia de la fragilidad de la vida familiar. Ambos crecieron en un ambiente donde la muerte temprana de hermanos era parte de la realidad cotidiana. En sus recuerdos, Paula destacaría siempre el afecto de su madre como el contrapeso frente a la dureza del padre. Las tensiones entre Adolf y Alois se intensificaron con los años. El joven insistía en su vocación artística, mientras el padre exigía disciplina y continuidad en la tradición administrativa. Los enfrentamientos se volvieron cada vez más violentos hasta la muerte de Alois en 1903, cuando Adolf tenía 14 años. Con ello se cerró un ciclo de conflictos, pero se abrió otro marcado por la incertidumbre económica y la necesidad de encontrar un rumbo personal. En ese marco, la figura de Clara se convirtió en el centro emocional de la familia. Su fallecimiento 4 años después dejó a Adolf en una situación vulnerable, sin el respaldo afectivo que lo había acompañado en su niñez. Esa doble ausencia, la del padre por muerte temprana y la de la madre por enfermedad, marcó el inicio de un periodo de transición en el que las decisiones del joven tendrían consecuencias decisivas en su futuro. El hermano renegado, Alois y la huida del linaje imposible. La familia inmediata de Adolf Hitler no estuvo compuesta únicamente por sus padres y su hermana menor Paula. Debido a los matrimonios previos de Alois Hitler, existieron hermanastros que formaron parte de su entorno de manera más o menos cercana, aunque nunca en un sentido afectivo profundo. El parentesco, sin embargo, bastó para que tras la derrota del régimen, sus nombres quedaran expuestos a la atención pública y al peso de un apellido convertido en sinónimo de condena. Paula Hitler nació en la década de 1890 y fue la única hermana biológica que alcanzó la adultez. Su relación con Adolf
estuvo marcada por la diferencia de edad. Cuando ella era aún una niña, él ya se encontraba en Viena intentando abrirse paso en el mundo artístico. Durante el ascenso político de su hermano, Paula se mantuvo en un segundo plano, trabajando en empleos administrativos en Viena y en Múnich sin ocupar funciones dentro del aparato del partido. Recibía, no obstante, un subsidio regular que le permitía cierta estabilidad. A petición de Adolf, adoptó públicamente el apellido Wolf, uno de los seudónimos preferidos del líder nazi. El propósito era protegerla de la exposición directa y evitar que su identidad apareciera vinculada de manera inmediata a la vida política. Tras el colapso del régimen, fue detenida por las fuerzas estadounidenses. Negó en los interrogatorios cualquier conocimiento de las políticas de exterminio y fue liberada sin cargos. Posteriormente llevó una vida modesta en Austria y en Alemania, trabajando en oficios menores y viviendo con escasos recursos. Solo concedió una entrevista en la posguerra, a fines de la década de 1950, donde reiteró su desconocimiento de las decisiones políticas de su hermano. Falleció a comienzos de la década de 1960 en Berchtesgaden, bajo el nombre de Paula Wolf, en un entierro sin relevancia pública. Angela Hitler, media hermana mayor, nació en 1883, hija de Alois y de Franziska Matzelsberger. Viuda desde principios del siglo XX, crió a 3 hijos en circunstancias difíciles. Durante el ascenso de Adolf, fue llamada a trabajar en el Berghof, la residencia alpina del dictador, donde ejerció como ama de llaves. Ese puesto la situó en un círculo de confianza al que no accedió ningún otro miembro de la familia. Su hija Heli Raubal se convirtió en una figura clave dentro de este entorno. Vivió en el departamento de Adolf en Múnich a finales de la década de 1920 y murió en 1931 en circunstancias catalogadas oficialmente como suicidio. Este hecho tuvo un impacto inmediato en la relación entre Angela y su medio hermano. Aunque nunca realizó acusaciones públicas, el distanciamiento fue evidente y se consolidó cuando en 1936 contrajo matrimonio con Martin Hamitzsch, arquitecto de Sajonia, una unión que Adolf no aprobó. A partir de entonces, Angela desapareció del círculo íntimo, aunque continuó recibiendo apoyo económico hasta el final de la guerra. Tras la derrota alemana, se estableció en Hannover, permaneció fuera de la vida pública y falleció en 1949, sin haber dejado memorias ni testimonios relevantes. Alois Hitler Jr., hijo de Alois y Franziska, nació en 1882. Desde joven mantuvo una relación conflictiva con su padre y abandonó pronto el hogar. Trabajó como camarero en distintas ciudades europeas y en Dublín contrajo matrimonio con Bridget Dowling, con quien tuvo un hijo, William Patrick. Sin embargo, abandonó a su familia irlandesa y regresó a Alemania, donde contrajo una segunda unión sin haber disuelto la primera, lo que constituyó un caso de bigamia. De esa relación nació Heinz Hitler, quien sirvió en la Wehrmacht y murió en un campo de prisioneros soviético en 1942. Durante los años del ascenso político de su medio hermano, Alois Jr. abrió un restaurante en Berlín que buscaba atraer clientela vinculada al partido nazi. Aunque nunca ocupó un cargo oficial, intentó beneficiarse de la notoriedad del apellido. Adolf, sin embargo, evitaba mencionarlo en público y no le otorgó responsabilidades políticas. Tras la derrota alemana, Alois adoptó el apellido Hiller con el objetivo de desaparecer de la atención pública y residió en Hamburgo hasta su muerte a mediados de la década de 1950. Los casos de Paula, Angela y Alois Jr. muestran trayectorias divergentes pero atravesadas por la misma carga simbólica. Paula eligió el anonimato. Angela se integró por un tiempo en el ámbito doméstico del Berghof y Alois intentó sacar provecho de la situación. Tras la guerra, todos enfrentaron el mismo escrutinio social. No existía diferencia entre proximidad o distancia respecto al dictador.
El apellido lo situaba en un lugar de sospecha constante. Las estrategias de supervivencia variaron entre el silencio, la alteración del nombre o el retiro de la vida pública. Ninguna resultó totalmente efectiva. El apellido Hitler era demasiado singular para diluirse y demasiado cargado de significado para ser neutralizado. Con la muerte de estos hermanos y hermanastros en la década posterior a la guerra, desapareció la generación que había convivido de manera directa con Adolf. Sin embargo, la herencia se proyectó sobre sus descendientes, que continuaron enfrentando la dificultad de vivir con un nombre que había dejado de pertenecer a una familia para convertirse en un símbolo histórico de alcance universal. El sobrino rebelde, William Patrick, contra el dictador dentro de la familia Hitler. William Patrick fue la figura más controvertida y visible. Su vida constituye un caso excepcional, pues fue el único pariente directo que rechazó públicamente al dictador y llegó a combatir en el bando enemigo durante la Segunda Guerra Mundial. Su trayectoria estuvo marcada por el oportunismo inicial, el enfrentamiento con su tío y el distanciamiento definitivo, hasta el punto de buscar extinguir el apellido en las generaciones posteriores. Nació en marzo de 1911 en Liverpool, Inglaterra, hijo de Alois Hitler Jr. y de Bridget Dowling, una joven irlandesa de familia católica. El matrimonio fue inestable desde el principio. Pocos años después del nacimiento, Alois abandonó a su esposa e hijo, regresó a Alemania y contrajo matrimonio nuevamente sin disolver el anterior, en un acto de bigamia. William creció únicamente bajo el cuidado de su madre, en un entorno urbano británico alejado de la rama austríaca y alemana de la familia. En esa época, Adolf Hitler aún era desconocido fuera de su país natal, y el apellido no tenía connotación especial. La ausencia paterna marcó la infancia de William. Bridget relató que su hijo era ambicioso y consciente de su apellido, aunque sin contacto con sus parientes. Durante su juventud, el nombre Hitler no era todavía una carga ni un privilegio. Esto cambió a comienzos de la década de 1930, cuando Adolf alcanzó notoriedad como líder del Partido Nacional Socialista. El apellido se convirtió entonces en una llave inesperada de acceso a oportunidades. En 1933, William viajó a Alemania por primera vez. Según distintas fuentes, fue invitado por su tío. Obtuvo empleos temporales en instituciones financieras y en la empresa automotriz Opel, bajo control parcial de capital estadounidense. Estos puestos respondieron menos a méritos personales que al interés de Adolf por mantenerlo bajo supervisión. William disfrutó de salarios elevados y cierta exposición social, pero su posición seguía siendo marginal. Nunca recibió un cargo dentro del partido ni en la administración, y pronto se convenció de que su tío desconfiaba de él. El sobrino buscó obtener más influencia. Llegó a insinuar que podría difundir detalles embarazosos de la historia familiar si no se le concedían oportunidades. Entre los rumores que mencionaba figuraban las especulaciones sobre la ilegitimidad de Alois y la supuesta relación con familias judías en Graz. Aunque carecían de pruebas, esos rumores podían afectar la imagen de pureza racial que el régimen propagaba. El intento de presión no prosperó. Adolf le ofreció un cargo de mayor rango a condición de que renunciara a su ciudadanía británica, lo que lo dejaría sin posibilidad de regresar a Inglaterra. William percibió el riesgo y rechazó la propuesta. En 1938 abandonó Alemania y regresó a Londres, donde inició una ruptura definitiva. De vuelta en el Reino Unido, emprendió una campaña pública contra el nazismo. Escribió artículos y concedió entrevistas en las que describía el carácter autoritario de su tío y alertaba sobre la amenaza que representaba su régimen. Uno de sus textos más conocidos se tituló Why I Hate My Uncle, publicado en la revista Look en Estados Unidos. También ofreció conferencias en distintos países, donde combinaba observaciones reales con elementos de carácter sensacionalista, aprovechando el interés mediático que generaba su parentesco.
En 1939 emigró con su madre a Estados Unidos. Allí continuó con las conferencias, aunque la desconfianza hacia él persistía. Algunos lo consideraban oportunista, otros lo miraban como posible espía. En 1944, tras insistir en su disposición a luchar contra el nazismo, solicitó al presidente Franklin D. Roosevelt el ingreso en las Fuerzas Armadas. Fue aceptado y se incorporó a la Marina de los Estados Unidos como asistente médico. Sirvió en el Teatro del Pacífico, resultó herido y recibió el Corazón Púrpura. Su servicio militar lo convirtió en el único miembro directo de la familia Hitler que combatió con armas contra el régimen. Con el final de la guerra enfrentó un dilema. El apellido Hitler seguía siendo una carga, incluso en Estados Unidos. Decidió cambiarlo legalmente a William Patrick Stuart Houston. Se estableció en Patchogue, en Long Island, donde abrió un pequeño laboratorio de análisis médicos. Contrajo matrimonio con Phyllis, una mujer de origen alemán, y tuvieron 4 hijos: Alexander, Louis, Howard y Brian. La familia llevó una vida reservada. William evitó la atención pública, rechazó propuestas de escribir memorias y mantuvo silencio durante sus últimos años. Murió en 1987, tras décadas de anonimato deliberado. Sus hijos conservaron el apellido Stuart Houston y crecieron en estricto retiro de la vida mediática. En investigaciones posteriores, periodistas señalaron que habían hecho un pacto tácito. Ninguno tendría descendencia, con el objetivo de extinguir la línea familiar. Aunque nunca lo confirmaron públicamente, lo cierto es que ninguno tuvo hijos. Howard murió en un accidente en 1989, mientras que Alexander, Louis y Brian continúan viviendo en Long Island, sin apariciones públicas relevantes. La historia de William Patrick Hitler muestra la paradoja de un pariente que rompió con el régimen, denunció a su tío y combatió en el bando aliado, pero que nunca pudo liberarse del peso del apellido. Ni su oposición pública ni su servicio militar bastaron para revertir el estigma. En sus descendientes, el apellido se extinguió como una decisión consciente, cerrando en silencio la rama más visible de los Hitler en Occidente. La sobrina prisionera, Geli Raubal, bajo el control absoluto. Geli Raubal fue la figura femenina más cercana a Adolf Hitler durante la década de 1920, antes de la presencia definitiva de Eva Braun. Nacida en Linz en 1908, era hija de Angela Hitler, media hermana del futuro dictador, lo que la convertía en su sobrina directa. Su vida estuvo marcada por la dependencia económica, la convivencia con su tío y una relación cuya naturaleza sigue siendo discutida en el ámbito historiográfico. Tras el fracaso del golpe de Múnich y su paso por prisión, Adolf inició en 1925 una nueva etapa política. Instalado en un apartamento de la Prinzregentenplatz en Múnich, organizaba el resurgimiento del Partido Nacional Socialista. En ese contexto, Geli se trasladó a vivir con él. El argumento público era práctico. Adolf ofrecía a Angela un puesto como ama de llaves en Obersalzberg, mientras Geli, con 17 años, se instalaría en Múnich para formarse en canto. La cercanía familiar y la tutela de Adolf justificaban el arreglo, aunque pronto se generaron comentarios sobre el tipo de relación que mantenían. Geli participaba en actos sociales, acompañaba a su tío en viajes y aparecía con él en fotografías. Su presencia contrastaba con la imagen pública de Adolf como un hombre célibe y entregado exclusivamente a la política. Dentro del entorno nazi, la convivencia no pasaba inadvertida. Los testimonios contemporáneos coinciden en señalar que Adolf ejercía un control estricto sobre la vida de su sobrina. Regulaba sus amistades, limitaba sus salidas y revisaba sus relaciones personales. Cuando Geli mostró interés por establecer vínculos sentimentales, los conflictos se hicieron visibles. Un caso documentado fue su relación con Emil Maurice, chofer de Hitler y miembro fundador de las SS. Al descubrirla, Adolf prohibió el contacto y, aunque mantuvo a Maurice en el partido por lealtad pasada, interrumpió cualquier acercamiento con Geli. La sobrina permanecía en un estado de dependencia.
Carecía de autonomía económica y vivía bajo la supervisión directa de su tío. Ese control se justificaba como protección, pero en la práctica le impedía desarrollar una vida independiente. La situación generó especulaciones en torno a la existencia de una relación más estrecha de lo aceptable entre ambos. Algunos críticos del nazismo, como Konrad Hayden, sugirieron connotaciones sexuales. Otros, como Otto Strasser, añadieron acusaciones de carácter sádico. Ninguna de estas afirmaciones fue confirmada de manera concluyente, pero muestran cómo el vínculo era percibido como anómalo incluso en su propio tiempo. El 18 de septiembre de 1931, Geli Raubal fue hallada muerta en el apartamento de la Prinzregentenplatz. Tenía 23 años. La causa oficial fue un disparo con el arma personal de Adolf. El informe policial concluyó suicidio, aunque las circunstancias quedaron rodeadas de dudas. En los días previos, Geli había manifestado su deseo de trasladarse a Viena para continuar estudios de canto, en contra de la voluntad de su tío. Adolf se encontraba en Nuremberg cuando ocurrió el hecho y regresó de inmediato al conocer la noticia. Desde el inicio circularon versiones alternativas. Algunos hablaron de un crimen encubierto, otros de un suicidio producto de la presión de vivir bajo una vigilancia constante. El expediente fue cerrado con rapidez y el Partido Nacional Socialista se encargó de minimizar la repercusión pública. La prensa apenas trató el caso y el nombre de Geli desapareció pronto de los relatos oficiales. El impacto en Adolf fue notorio. Suspendió actividades durante meses, se replegó de la vida social y mantuvo la habitación de Geli en Obersalzberg intacta durante años. La muerte de su sobrina marcó un punto de inflexión en su vida privada. Desde entonces, sus relaciones sentimentales se caracterizaron por el secretismo y la subordinación. Eva Braun, su compañera posterior, permaneció siempre en segundo plano, sin presencia en la política ni exposición pública significativa. La pérdida de Geli también tuvo consecuencias en el plano familiar. La relación de Adolf con Angela Hitler, madre de la joven, se deterioró de forma irreversible. Aunque nunca la responsabilizó ni fue acusada por él, el vínculo entre ambos se enfrió hasta desaparecer, coincidiendo con la salida de Angela del círculo doméstico del Berghof. En términos políticos, el episodio reforzó la construcción propagandística de Adolf como líder célibe consagrado a Alemania. Tras la muerte de Geli, la narrativa oficial insistió en que había renunciado a la vida privada para dedicarse por completo al partido. La propaganda nazi convirtió esa imagen en un recurso de legitimación, presentando su soltería como sacrificio. Décadas después, los historiadores continuaron revisando los documentos policiales y los testimonios indirectos, sin lograr establecer conclusiones diferentes al veredicto inicial. La figura de Geli permaneció relegada a biografías y estudios sobre la vida privada del dictador, sin aparecer en la documentación oficial del régimen. La manera en que fue silenciada muestra cómo el nazismo gestionaba la información personal de su líder, borrando cualquier elemento que pudiera afectar la imagen de disciplina y entrega absoluta. La vida y muerte de Geli Raubal constituyen un episodio singular dentro de la historia de la familia Hitler. Representan la intersección entre lo doméstico y lo político, entre la vigilancia íntima y la construcción pública de un líder. Aunque los archivos oficiales cerraron el caso, la controversia nunca desapareció y su nombre se mantiene como una referencia inevitable en la comprensión de los vínculos familiares que rodearon a Adolf Hitler en los años de su ascenso. La amante invisible, Eva Braun, y el pacto de silencio, Eva Braun, ocupa un lugar particular en la historia del Tercer Reich. A diferencia de Geli Raubal, cuya relación con Adolf Hitler terminó de manera abrupta en 1931, ella permaneció junto a él durante más de una década, desde los años de consolidación política hasta los últimos días en el búnker de Berlín. Su vida se desarrolló en la invisibilidad pública, bajo una relación marcada por la subordinación y por la lealtad mantenida hasta el final. Nació en Múnich en 1912, hija de un maestro y de una madre dedicada al hogar. Recibió educación católica y formación básica en comercio. Con 17 años comenzó a trabajar como asistente en el estudio fotográfico de Heinrich Hoffmann, fotógrafo oficial del Partido Nacional Socialista.
Allí conoció a Adolf Hitler en 1929, durante una visita casual al estudio. Él tenía 40 años, ella apenas 17. Los encuentros posteriores se intensificaron de manera gradual, y con el tiempo Eva ingresó en el círculo íntimo del futuro dictador. La relación se caracterizó desde el principio por la desigualdad. Hitler mantenía su imagen pública de líder célibe, dedicado únicamente a la política, y evitaba cualquier mención a su compañera en los actos oficiales o en la prensa. Eva no aparecía en ceremonias diplomáticas ni en reuniones públicas. Su papel se limitaba al ámbito privado, conocido solo por allegados y colaboradores cercanos. La falta de reconocimiento generó tensiones. En 1932, Eva intentó quitarse la vida con un disparo del que se recuperó rápidamente. En 1935 repitió el gesto con una sobredosis de somníferos. Ambos episodios reflejaron su frustración frente a la invisibilidad impuesta por Hitler. La respuesta de él fue garantizarle compañía y estabilidad material, sin modificar la dinámica de ocultamiento. A pesar de ello, Eva aceptó permanecer en la relación. El Berghof, la residencia alpina de Hitler en Obersalzberg, se convirtió en su espacio cotidiano. Allí llevó una vida rodeada de comodidades, con aficiones centradas en la fotografía, el cine doméstico y las reuniones privadas con esposas de jerarcas y miembros del servicio. Muchas de las imágenes privadas del círculo íntimo provienen de sus cámaras, lo que la convierte en una fuente involuntaria de documentación sobre la vida privada de Hitler. El aislamiento era, sin embargo, evidente. Eva no participaba en decisiones políticas ni tenía acceso a discusiones estratégicas. Sus actividades quedaban limitadas al ocio, mientras la propaganda reforzaba la imagen de Hitler como un hombre sin vida privada. La separación entre lo doméstico y lo político fue estricta y permanente. Durante la guerra, su papel no cambió. Pasaba largas temporadas en el Berghof, con visitas ocasionales a Berlín. Nunca buscó protagonismo ni ocupó un lugar en la maquinaria del régimen. Tras el fallido atentado del 20 de julio de 1944, la desconfianza de Hitler hacia sus colaboradores se acentuó, pero Eva no fue cuestionada. En correspondencia privada con amigas expresó su decisión de permanecer a su lado incluso en las circunstancias más difíciles. En enero de 1945 viajó a Berlín y se instaló en el búnker de la Cancillería, donde permaneció hasta el final. Allí mantuvo rutinas domésticas, intentó conservar una apariencia de normalidad y acompañó a Hitler en sus últimos meses de encierro. El 29 de abril contrajeron matrimonio civil en una ceremonia íntima, con Joseph Goebbels y Martin Bormann como testigos. Al día siguiente, el 30 de abril, ambos se suicidaron. Eva ingirió cianuro, mientras Hitler combinó el veneno con un disparo. Sus cuerpos fueron incinerados en el jardín de la Cancillería por orden del propio dictador. El gesto final de Eva fue coherente con el papel que había desempeñado durante toda su vida adulta. Permanecer en segundo plano, sin visibilidad pública y con lealtad absoluta a Hitler. A diferencia de otras mujeres del régimen, como Magda Goebbels, nunca se le atribuyeron funciones políticas ni responsabilidades en la administración del Tercer Reich. Su relevancia histórica se limita al hecho de haber sido la compañera íntima del dictador en los años decisivos. En los juicios de Nuremberg apenas se la mencionó. Durante décadas, su figura quedó relegada a notas marginales en biografías de Hitler. Solo con la apertura de archivos y la publicación de diarios y fotografías privadas fue posible reconstruir su vida cotidiana en el Berghof y en el búnker. Estos documentos muestran a una mujer subordinada al entorno del dictador, sin ambiciones políticas y consciente de la invisibilidad que acompañaba su rol. La vida de Eva Braun refleja cómo el círculo privado de Hitler se organizaba bajo el principio del silencio y de la renuncia a toda proyección pública. Él aceptó ese destino y lo llevó hasta sus últimas consecuencias, selando con su muerte la culminación de una relación que permaneció deliberadamente oculta a la sociedad alemana. Los herederos negados, hijos que eligieron no nacer el apellido Hitler, surgido de una modificación registral en el siglo XIX, tuvo continuidad apenas 2 generaciones.
La derrota alemana en 1945, sumada al peso simbólico del nombre, determinó que los descendientes optaran por el silencio, el anonimato o la renuncia consciente a prolongar la línea. Entre ellos se distinguen trayectorias diferentes, la del sobrino Heinz Hitler, caído como soldado del régimen, los hijos de Angela Hitler, que llevaron vidas discretas en Austria, y los descendientes de William Patrick en Estados Unidos, cuya decisión de no formar familias aseguró la extinción de la rama más visible. Heinz Hitler nació en 1920, hijo de Alois Hitler Jr. y de su segunda esposa, Hedwig Heidemann. A diferencia de su medio hermano William Patrick, criado en Inglaterra, Heinz creció en Alemania y adoptó con firmeza la ideología del régimen. Tras formarse en instituciones militares, ingresó en la Wehrmacht y alcanzó el grado de teniente de artillería. En 1942 fue capturado en el frente oriental por el Ejército Rojo y trasladado a un campo de prisioneros. Los soviéticos lo interrogaron de manera intensiva, conscientes de su parentesco con Adolf Hitler. Rechazó colaborar y murió en cautiverio ese mismo año, probablemente bajo malos tratos. Su fallecimiento pasó desapercibido en Alemania, donde el régimen evitaba difundirlo por temor a la propaganda enemiga. Representa el caso de un pariente que permaneció leal al nazismo hasta el final. Leo Rudolf Raubal Jr., nacido en 1906, fue hijo de Angela Hitler y sobrino directo de Adolf. Estudió ingeniería química y llevó una vida alejada de la política hasta que la guerra lo alcanzó. Durante la campaña de Stalingrado, en 1943, fue movilizado como oficial de la Luftwaffe y cayó prisionero de los soviéticos. Su condición de sobrino de Hitler lo convirtió en un detenido especial. Documentos posteriores sugieren que Stalin consideró un intercambio por el mariscal Friedrich Paulus, capturado en Stalingrado, aunque la propuesta no se concretó. Leo permaneció en cautiverio en la Unión Soviética hasta 1955, cuando regresó en el marco de un acuerdo gestionado por el canciller Konrad Adenauer para repatriar prisioneros de guerra. Después vivió en Linz, dedicado a la docencia, tuvo un hijo, Peter Raubal, nacido en 1939, quien se convirtió en ingeniero y nunca tuvo descendencia, lo que cerró esta rama familiar. Elfriede Raubal, hermana de Leo y de Geli, nació en 1910. Llevó una vida discreta en Austria, casada con Ernst Hocheger. Tuvieron un hijo, Heiner, nacido en 1945, que también se formó como ingeniero. Tampoco tuvo hijos, lo que significó la extinción biológica de la línea Raubal. Elfriede murió en 1993 sin haber tenido exposición pública. La rama más conocida en la posguerra fue la de William Patrick, sobrino de Adolf e hijo de Alois Jr. Tras emigrar a Estados Unidos, adoptó el apellido Stuart Houston. Ali se casó con Phyllis John Jacques y tuvo 4 hijos, Alexander Louis, Howard y Brian. Los hermanos crecieron en Long Island y llevaron vidas reservadas. Alexander, el mayor, estudió historia y concedió una entrevista breve en la década de 2000, negando un pacto formal para no tener descendencia, aunque confirmó que ninguno había formado familia. Howard murió en 1989 en un accidente automovilístico. Los otros 3 permanecen con vida, dedicados a profesiones técnicas y administrativas, siempre alejados de la atención mediática. El rumor de un acuerdo para extinguir la línea circuló desde la década de 1970, difundido por periodistas alemanes a partir de testimonios indirectos. Nunca fue confirmado, pero la ausencia de descendencia convirtió esa decisión en un hecho práctico. En la generación de los Stuart Houston terminó la posibilidad de continuidad biológica del apellido. El patrón común entre todos los descendientes fue la desaparición voluntaria del espacio público. Mientras algunos hijos de jerarcas nazis concedieron entrevistas, participaron en debates o publicaron memorias, los parientes de Hitler eligieron el silencio. La singularidad del apellido, imposible de separar de la figura del dictador.
hacía inviable cualquier intento de normalización. Entre la muerte de Heinz en 1942 y el fallecimiento de Elfriede Raubal en 1993, se consumó la desaparición gradual de las ramas familiares en Europa. Con la generación de los Stuart Houston en Estados Unidos, el proceso llegó a su fin práctico. No existen descendientes conocidos que lleven el apellido Hitler ni que lo reivindiquen públicamente. La extinción del linaje fue consecuencia de elecciones privadas: cambiar de nombre, vivir en el anonimato o renunciar a la descendencia. El linaje extinguido, el apellido que se borró del mundo, la familia Hitler, originada en un cambio registral en 1876, llegó a su fin menos de un siglo después de la caída del Tercer Reich. El apellido se extinguió no por intervención militar ni por disposiciones judiciales, sino como resultado de decisiones privadas que buscaron borrar cualquier continuidad reconocible. Se trata de un caso singular en la historia de familias vinculadas al poder político, un linaje que se deshizo de manera voluntaria, impulsado por la imposibilidad de sobrelevar una gerencia simbólica sin precedentes. Mientras descendientes de otros jerarcas nazis continuaron sus vidas bajo los mismos apellidos o participaron en debates públicos, la familia de Adolf Hitler eligió el silencio y la retirada. Paula, su única hermana biológica, permaneció en el anonimato hasta su muerte en 1960. Angela, su hermanastra, se apartó tras la guerra y murió en 1949 sin dejar testimonios escritos. Alois Jr. modificó su apellido y falleció en Hamburgo en 1956. Ninguno de ellos buscó protagonismo ni dejó memorias. La siguiente generación tampoco prolongó la línea de manera visible. Heinz Hitler murió como teniente de artillería en la Wehrmacht en 1942. Tras ser capturado por el Ejército Rojo, Leo Raubal Jr. sobrevivió al cautiverio soviético y regresó a Austria en 1955, pero su hijo Peter no tuvo descendencia. Elfriede Raubal, fallecida en 1993, tampoco transmitió el apellido. En Estados Unidos, William Patrick Hitler adoptó el nombre Stuart Houston y formó una familia en Long Island. Sus 4 hijos vivieron en discreción y optaron por no tener descendencia, lo que selló la extinción biológica de esa rama. Con ellos se cerró la posibilidad de continuidad directa del linaje. La suma de estas trayectorias muestra un patrón uniforme: la desaparición deliberada del apellido y de la sangre asociada a él. Este desenlace contrasta de forma directa con los fundamentos ideológicos del nazismo. El régimen exaltaba la pureza de sangre, la transmisión de un linaje germánico y la proyección de la descendencia como principio de Estado. Hitler promovía leyes de herencia, matrimonios regulados y un culto a la continuidad biológica. Sin embargo, su propia familia se disolvió en silencio, evitando prolongar un apellido cargado de estigma. La paradoja es clara: mientras el dictador intentaba imponer al mundo la necesidad de perpetuar la raza, su apellido desaparecía. La ideología de la herencia biológica se enfrentaba a un hecho práctico. Los descendientes consideraban imposible vivir bajo ese nombre. La exaltación de la continuidad terminó transformándose en una extinción voluntaria. El peso simbólico explica esta decisión. El apellido Hitler se convirtió en un signo universalmente asociado a la guerra y al genocidio. Ningún pariente logró separarse de esa asociación automática. Paula, Angela y Alois enfrentaron sospechas y marginación. William Patrick, incluso tras haber combatido en la Marina estadounidense contra el nazismo, debió cambiar de identidad. Sus hijos asumieron el apellido Stuart Houston, pero eligieron no transmitirlo. El estigma operó en todos los niveles, social, cultural y personal. Ningún descendiente fue procesado por crímenes de guerra, pero todos quedaron atrapados en la memoria colectiva. La culpa por sangre, inexistente en términos jurídicos, funcionó como una condena social ineludible. El silencio fue la estrategia común.
no escribir memorias, no conceder entrevistas, no intervenir en el debate público. El contraste con descendientes de otros jerarcas nazis es evidente. Mientras algunos hijos de Göring o Himmler aceptaron participar en discusiones sobre la memoria histórica, los familiares de Hitler desaparecieron. La singularidad del apellido hacía imposible cualquier intento de normalización. La paradoja final radica en que, al desaparecer la familia, el apellido se despersonalizó por completo. Pasó de designar a un grupo familiar a convertirse en un concepto absoluto, desligado de cualquier herencia biológica. Ese tránsito de lo privado a lo simbólico distingue este caso de otros linajes políticos. El último portador conocido del apellido murió a comienzos del siglo XXI y no existen registros de nuevas generaciones que lo hayan reivindicado. Lo que permanece es un nombre convertido en advertencia histórica, separado ya de todo vínculo familiar. El apellido sobrevive únicamente como símbolo histórico. No existe ya en descendientes vivos ni en ramas colaterales reconocidas. Su presencia se limita a archivos, registros y estudios. En el imaginario colectivo dejó de estar vinculado a personas concretas para convertirse en sinónimo de dictadura y destrucción. La decisión de extinguir la línea refuerza ese carácter. El apellido Hitler no podía tener continuidad fuera de la historia.